Buenas noches, mi nombre es Alfredo Alán Serrano Romero, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte y el día de hoy vamos a ver la materia de formulación y evaluación de proyectos. Mi docente es la maestra Silvia Montúfar Amezola y vamos a ver lo que es la investigación del estudio financiero. Bueno, estos son los tópicos que vamos a enunciar. ¿Qué es un estudio financiero? ¿Para qué sirve un estudio financiero? ¿Cómo se hace un estudio financiero? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? ¿Qué es un indicador financiero? ¿Y cuáles son los indicadores financieros que se utilizan con mayor frecuencia para evaluar los proyectos de inversión? Bueno, vamos a establecer con 3 autores la perspectiva de qué es un estudio financiero. El primer autor nos dice que es un análisis que permite evaluar a las organizaciones, determinar la sustentabilidad y rentabilidad en un determinado periodo de tiempo. El estudio financiero es un elemento central para determinar cómo realizar una evaluación de los proyectos y establecer si es factible su realización. El autor 2 nos enuncia es el desarrollo para analizar la aplicación de un proyecto, estableciendo esto mediante los recursos económicos que estén disponibles, así como evaluando los costos productivos. La finalidad es establecer la rentabilidad económica y determinar si un proyecto se debe desarrollar. Por último tenemos el autor 3. Nos dice, es un estudio cuantitativo para establecer la viabilidad de un plan de negocios, integrando las operaciones para que se desarrollen los procesos y la empresa marche correctamente, alineado el crecimiento a través del tiempo. Bueno, ¿para qué nos sirve un estudio financiero? Es un proceso integral de recopilación, análisis y evaluación de información que se alinea con la planeación de los procesos para establecer una factibilidad operativa y económica, así como determinar tendencias y porcentajes. Al interpretar la información se puede tener un comparativo en diferentes etapas y periodos, asegurando el desarrollo y operación del proyecto. Bueno, ¿cómo se hace un estudio financiero? Se realiza mediante la obtención de datos que contendrá el proyecto, así como todos los componentes que intervendrán en el proceso. Se consideran los siguientes elementos. Los ingresos, que son elemento central para evaluar el desarrollo y proveer conclusiones. La parte de costos. Esta es una función de determinar el costo de un bien o servicio, integrándose los costos directos e indirectos que intervienen en los procesos de transformación. Gastos de administración, elementos esenciales para desarrollar las actividades como son personas, recursos, así como las tecnologías e infraestructura. Gastos de venta, marketing y departamento comercial. Costos relacionados a establecer la divulgación y publicidad de nuestra organización y productos. Gastos financieros se relacionan con aquellas actividades de inversiones o préstamos que requiere la organización para iniciar el proyecto. Asimismo, para establecer la factibilidad financiera en los estados financieros de un proyecto. Y las depreciaciones, se considera el desgaste de la infraestructura o materiales que se utilizarán en las actividades o procesos. Otro de los elementos que lo integra es la parte de la amortización, determinar la pérdida o disminución de los activos de la organización. Asimismo tenemos el plan de inversión, que es la estructura detallada de financiamiento e inversión para que un posible socio de negocio determine invertir. Tenemos el balance de apertura. Presenta la situación financiera durante el inicio del proyecto, determinando activos, pasivos y el capital con el que se cuenta en determinado punto. Por otro lado tenemos la parte de presupuesto de caja. Está orientado a determinar los movimientos del dinero y cuántos serán los costos por efectuar operaciones. Y por último tenemos el balance general proyectado, que es la evaluación anual en donde se evalúan los activos, pasivos y capital contable que se determina en este año en proceso. ¿Cómo se hace? Otro de los componentes que agregan al estudio financiero son las razones financieras, que son aquellos indicadores o métricas que nos permiten establecer parámetros para la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos un elemento esencial que es el punto de equilibrio, que establece un punto de intersección entre los parámetros de producción y los costos operativos. Por otra parte, tenemos el flujo neto de efectivo, que es la cantidad real del efectivo neto con el que se cuenta en un proyecto durante su ciclo, considerando una tasa interna de retorno y el valor presente neto. Por otro lado, tenemos otro componente que es el TIR o la tasa interna de retorno o rentabilidad, que establece la media de los rendimientos futuros que se esperan
a futuro. Esto determinará si es factible la inversión, por lo cual el valor presente neto debe de ser igual a cero. Por otro lado, tenemos el índice de rentabilidad, que busca establecer cuántas veces se obtiene con respecto a lo invertido. Y por último tenemos los riesgos, que son aquellos derivados por escenarios externos que pueden afectar los proyectos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Bueno, son aquellos análisis que nos permiten, a través de documentos que establece la organización al concluir un ejercicio contable, con el objetivo de conocer la situación financiera y valorar su situación financiera, así como los resultados económicos obtenidos por los procesos mediante un periodo. Dentro de los más conocidos tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, lo que es origen y aplicación de fondos, y por último tenemos el estado de flujos de efectivo. Aquí viene la responsabilidad. Los estados financieros requieren estar autorizados y validados por los encargados de su elaboración, así por quienes deben de aprobarlos. ¿Qué es un indicador financiero? Es una herramienta que determina, mediante datos financieros de la organización, aquellos parámetros a controlar con respecto a la estabilidad, capacidad de endeudamiento, la liquidez, rendimiento y utilidades. Esto nos dan un análisis de la situación de la organización de manera individual, facilitando un comparativo para tomar decisiones. ¿Cuáles son los indicadores financieros que se utilizan con mayor frecuencia para evaluar un proyecto de inversión? Pues uno de los que se utiliza es el indicador de liquidez, el cual nos permite medir la capacidad de la organización para ganar dinero en efectivo y establecer el cumplimiento de compromisos y obligaciones contraídas. La fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. Otro de los indicadores es el indicador de rentabilidad o margen operacional. Establece un parámetro entre las ventas realizadas por la organización y el beneficio obtenido por estas, considerando los costos por las transacciones efectuadas. La fórmula es el beneficio operacional entre las ventas. Por otro lado, tenemos otro indicador que es de endeudamiento. Establece la capacidad que tiene la empresa para contraer obligaciones que le permiten financiar sus operaciones con sus propios recursos. La fórmula es total de pasivo entre patrimonio neto. Y por último tenemos un indicador de eficiencia que determinará la relación entre los costos e insumos requeridos para la manufactura, así como la productividad para su gestión y el cumplimiento de los objetivos. Entre estos tenemos la rotación del inventario, tenemos su fórmula, que es costo de mercancías vendidas entre inventario promedio, tenemos el inventario en existencias, que la fórmula es inventario promedio por 365 y esto multiplicado por el costo de las mercancías vendidas, y la rotación de carteras, que la fórmula es ventas a crédito por cobrar promedio. Bueno, y aquí por último vemos las referencias que les van a dar un punto de orientación de dónde obtuvimos esta información. Pues les agradezco su tiempo y atención. Mi nombre es Alfredo Alan Serrano Romero y soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y agradezco su tiempo y atención.